Hola a todos, soy Ricardo Rossi y este es el canal de los hermanos Rossi. Ni el calor, ni la inspección, ni la lluvia, el huracán que ha pasado por aquí nos ha podido frenar. Hemos podido construir todas las instalaciones para poder presentar el segundo Festival Internacional de Circo aquí en Zaragoza. ¡Bajarlo, si no, no puedo enganchar! ¡Vamos! Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido para que veáis el resultado que hemos hecho después de unas semanas de mucho trabajo intenso. En estas fiestas, el circo forma parte de un conglomerado de muchas actividades. Como podéis ver, aquí tenemos la feria, que está justamente en la puerta del circo. Todo esto se va a llenar de gente durante las próximas 3 semanas y el circo es una de las partes más importantes de estas actividades y de este plan. Aquí podemos ver la taquilla, que es mi oficina donde yo trabajo. Yo estoy allí las 48 horas del día trabajando en este sitio, vendiendo entradas y bueno, dando información. Pero bueno, sin más demora, os voy a enseñar lo que tenemos dentro montado, ¿vale? Venga. Aquí, por ejemplo, en la estructura, porque Claro. hay unas que son altas y en el otro lado... Exactamente. Siempre hay algo. Quieres hacer algo y se te acumulan las cosas, no paras. Vamos. Bueno, aquí tenemos nuestro museo, nuestra carpa de bienvenida. Esto es lo que hemos creado para que la gente cuando venga conozca la historia del circo, la evolución del circo a lo largo del tiempo, para fomentar nuestra cultura, de dónde venimos, de nuestros orígenes. Y después tenemos una parte en la que damos un poco a conocer viejas glorias, grandes artistas que desde hace muchos años pues, han sido artistas internacionales, son muy conocidos en nuestro gremio, en nuestro mundo, y nos gusta pues, presentar qué es lo que han hecho. Aquí mismo pues, podemos ver nuestra historia, los Fratelli Rossi. Como podéis saber, que yo y mi hermano hemos sido acróbatas, hemos viajado por todo el mundo, entonces hemos puesto pues, 2 de nuestros trajes con nuestro aparato original que ha viajado por todo el mundo y un poquito de imágenes en el Sydney Opera House, en el America's Got Talent, en el Festival de Budapest, aquí en Chicago, y un poco de nuestros orígenes, ¿no? Que venimos de una familia, somos la 6ª generación, aquí hay imágenes de nuestros primeros ensayos, en nuestra casa, en nuestro circo, en nuestra familia. Entonces, pasando por aquí, es una parte muy nostálgica, una parte muy bonita en la que le damos un recuerdo, una memoria a artistas que han tenido un recorrido muy importante siendo españoles en todo el mundo. Francisco León, Graciela Galán, Paco Picasso, malabarista, Bárbara Rey y Ángel Cristo, que son figuras muy importantes en la historia del circo, no solo de España, sino también a nivel mundial, ¿no? Y bueno, aquí un poco pues, los circos por España. Aquí podemos ver la familia Rossi, la familia de Di Lello, Alegría, el Raluy, la carpa de los muchachos, el circo de Ángel Cristo, los hermanos Zonetti, el circo Atlas, ¿no? Para que la gente recuerde un poco lo que eran los circos grandes, importantes aquí en España. Y bueno, aquí hemos creado una historia temporal en la que explicamos el origen del circo, que se remonta pues, a miles de años en la antigüedad, para que la gente se entretenga mientras está esperando para poder entrar o en el descanso y sobre todo eso. Buenos días, soy Alejandro Rossi. Nos encontramos en la carpa museo, donde preparamos las palomitas más buenas de toda España seguramente. Y estamos muy ansiosos de enseñaros cómo está todo preparado para la gran premiere. Vámonos. Estamos en una estructura que tiene 30 metros de largo, redondo, ¿de acuerdo? Y 12 metros de alto. Vámonos a la carpa grande, que es donde ocurre la magia, ¿de acuerdo?
Aquí estamos en la carpa principal, que mide unos 38 metros de diámetro y unos 17,50 metros de alto, ¿de acuerdo? Aquí es donde ocurre todas las cosas más importantes, todas las actuaciones, sea del festival que sea del Circo del Miedo a la noche. Entonces, tenemos una capacidad de 1.250 personas, ¿de acuerdo? En sillas muy cómodas, como podemos ver. Una de las mejores de España, y tenemos nuestro control preparado con la escritura del segundo Circo Festival de Zaragoza, que es un control que mide 6 metros de alto por 8 de largo y que da detrás la profundidad para poder tener nuestros chicos calentando y preparándose y calentando antes de la actuación principal. Hola, soy Claudio Rossi y hoy os voy a enseñar el templo secreto de los artistas del circo, que es el backstage, ¿vale? Solo los artistas pueden estar por ahí o personal autorizado, así que vamos, os enseño un poco cómo está organizado. Aquí van todos los aparatos, todo lo necesario para poder realizar los shows, con todo el material necesario de la gente, ¿vale? Y aquí hay que organizarse bien. Generalmente en las esquinas ponemos los aparatos más grandes. Aquí está el aro de Caterina, que ocupa más de la mitad del control, no sabemos por qué. La mesa de los Marton, que hacen mano a mano. Por aquí tenemos los aparatos de Alfredo, que acaba de pasar. ¡Hola, Alfredo! Él hace el número a dúo de Deadly Games, ¿vale? Con hachas, vamos a tocarlo sin que se dé cuenta porque creo que se enfada. Son hachas de verdad. Él las lanza y la chica hace poses y las esquiva todas. Son muy buenos. Aquí tenemos el atrezo de Reka, que hace quick change, cambios de ropa súper rápido, estilizado de Barbie. Y aquí tenemos la mesa de Leo, de Skating Flash, a 3 metros de altura. Es el único en Europa que tiene una mesa alta de esta altura. Vamos arriba, que tenemos todos los instrumentos de la orquesta. Aquí tenemos el teclado, que está tapado, está todo tapado porque ahora se han ido a comer. Instrumentos por aquí, las guitarras, los bajos, el señor de la batería, que es un genio. Y aquí se pone el señor Agus, que es el director de orquesta y el jefe de ellos. Bueno, esto era el backstage, que aquí es donde se guardan los aparatos, se prepara para justo salir antes del show, pero necesitamos camerinos para cambiarnos, para guardar los trajes. Generalmente este es nuestro tráiler, nuestro habitáculo donde nos cambiamos, ¿vale? Pero como aquí somos tantos artistas, hemos tenido que instalar una carpa extra para que todo el mundo pueda estar cómodo y que tenga su respectivo sitio. Aquí lo está preparando todo mi super cuñada viva, Roberta Bellucci, que es una crack, una todoterreno, no descansa un minuto en el día, se encarga de todo y la verdad que es la mejor. Pues con esta carpa del final de 16 metros por 21, el otro lado es exactamente igual para los chicos, os he enseñado a las chicas. Y aquí, como os digo, tienen sitio también para calentar, para entrenar antes de salir a la pista. Os dejamos, que ya lo tenemos casi todo listo para dar estreno al Festival Internacional de Circo de Zaragoza. Bueno, ahora vamos a los dinosaurios, que es otro de nuestros nuevos proyectos aquí para las fiestas del Pilar en Zaragoza. Son los mismos dinosaurios que hemos desmontado en Premia de Mar. Y ahora los hemos montado aquí para las fiestas de Valdespartera, de Zaragoza. Sí. ¿Vamos a hacer el Alfredo o no? Estoy con Caterina yendo a los dinosaurios. No, eso es más importante ahora. Vale. 5 minutos, por favor. No, Caterina, vai, tú rápido. Rápido, rápido. Gracias, Ricardo. Hemos instalado todo a la perfección, ¿vale? A mi padre ya lo conocéis, que da muchos gritos, toca un poco los cojones, es como un domador y un esclavo al mismo tiempo.
pero os voy a presentar a la mujer más importante de la familia, de la empresa y de mi vida, mi madre. ¡Mamá! Aquí está, Hola, ¿qué tal? mi madre. Sí, yo soy la mamá. Soy socia colaboradora y la madre de los hermanos Rossi Ribes. Aquí hemos montado en Zaragoza, para todos los zaragozanos, una breve exposición de todos los dinosaurios más importantes que se han encontrado fósiles. Y lo hemos ambientado un poquito para lúdico en nuestra línea de Rossi Showtime, con el festival y con todas las producciones que hemos hecho, todas que sean lúdicas, pero sobre todo educativas. Y os esperamos a todos. Gracias. Aquí pondremos lo que son los premios del festival. Son fabricados por dos artesanos muy famosos locales de Zaragoza. Y bueno, nos han hecho dos tipos de estatua muy bonitas que estamos muy orgullosos de poder presentar. Uno representa el payaso Baturro de Oro, que es el ganador del festival, y el otro es el premio especial de la ciudad de Zaragoza, que es el que vota el público con un QR. La gente ve el espectáculo, con el QR vota a su artista favorito y el más votado pues se lleva este premio especial pues, de la ciudad de Zaragoza. Pues ya lo sabéis, chicos, suscribiros a nuestro canal para que no os perdáis nada de lo que va a pasar en los siguientes capítulos. Yo soy Ricardo Rossi y este es el canal oficial de los hermanos Rossi. Nos vemos pronto. Te agarras, sí, adelante, sí. Como en malabares. ¡La acabó! ¡Eso! Hello, Nicolai. All good? Bueno, vamos a aprovechar que hay unos artistas ahora ensayando para hablar con ellos. Así que venid conmigo hacia la pista, ¿vale? Y os los voy a presentar. Ellos es uno de los números de los que más orgullosos estamos de presentar este año, ya que ganaron el Clown de Oro en Montecarlo hace muchos años y es uno de mis actos preferidos. Entonces, vamos a hablar en inglés con ellos, ¿vale? Hello, how are you? Good, you? Very good, very good. Nice to see you. Nice to see you too. So, this is for our YouTube channel, okay? So I wanted to say that we are very happy to have you in this festival, because for us it's a very proud moment, because you won Montecarlo. Montecarlo está considerado el mejor festival del mundo, es los Oscars de los festivales, y bueno, tienen un número que lo vais a ver después que es increíble. Welcome and feel like you are at home. Thank you. Okay? Thank you. Thank you. Very much. Ona, ¿estás allí? ¿Has terminado con las luces? Perfecto, muy bien. Ya están todos los artistas preparados, está todo avisado y empezamos en 10 minutos los ensayos generales. Es un ensayo muy importante porque esto determina cómo va a ser el espectáculo con los tiempos reales. Aquí no hay parones y todo se va a hacer al 100%. Así que adelante, chicos. Venga, chicos, vamos en 20 minutos empezamos con todo, ¿vale? Muy bien. Luces, música, artistas, sí, todo preparado. En 20 minutos empezamos. Bueno, las chicas de aquí van a ensayar un poquito porque tenemos un número que está en China y no ha llegado. Es el Secret of My Soul, ganadores de plata en el Montecarlo hace 2 años. Y ellas pues van a reemplazar este número durante los 3 primeros días. Ella es Roberta y ella es Emi, mi chica. Y ahora van a probar un poco lo que son las cintas, porque como este circo es más grande del que ellas están acostumbradas a trabajar, pues tienen que ver un poco lo que son las medidas y los tiempos de subir y bajar. ¿Qué haces hoy? Hoy voy a ensayar las cintas para trabajar los primeros 3 días para sustituir a unos artistas. Ah, muy bien. Ya está.
Vamos a ver quién encontramos por aquí, ven. ¡Oh! Mira, Bimbo, ¿no? Bimbo. Bimbo es el perrito que han traído Deadly Game desde Estados Unidos. Es un perro que viene de Rusia, pero lo compraron en Estados Unidos. Y bueno, ¿no? Algo así, me explicaste las reglas, ¿no? Vamos arriba con la orquesta. ¡Quique! ¡Oye! Quique es el presentador de nuestro espectáculo este año. El año pasado estuvo como payaso principal y este año viene como pues, presentador que va a dar la presentación a todos los números que se van a presentar, ¿no? Y es presentador oficial único y increíble, el más maravilloso, el más sexy. Me han cogido por mi atractivo físico. Por eso y también porque me ha hecho una buena oferta. Venga, vamos para arriba. Hola chicos, buenas. No, ustedes sigan, ¿eh? ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, ¿vosotros? ¿Habéis descansado bien? Tremendo. Habéis tocado mucho ayer, ¿no? Este es el equipo de la orquesta, ¿vale? Les hemos preparado aquí una tarima para que puedan tocar y la verdad es que lo hacen muy bien. Es una parte muy importante del espectáculo. Es una cuerda en la que no se entendía. Sí. Tienen una cuerda en la que les subimos la comida así de esta manera y hoy será un día muy importante porque es el primer ensayo general y para ellos también es muy importante porque tienen que respetar todos los tiempos, no hay fallos. Aquí no pueden, stop, para, volvemos atrás, no. Aquí tiene que ir como tiene que ir, como si fuese un espectáculo verdadero, en vivo y en directo. Muy bien, pues buena suerte chicos. Vale, nos vemos luego. Sigue. Continuamos con esta corriente más contemporánea del circo, con una artista francesa que ha dejado su huella en la bellísima Ópera Nacional de París, los legendarios Latin Paradise de esa misma ciudad. Disfruten de la fuerza, el tonaje, la elegancia de Vic Bouchelon. Hi, my name is Victoria Bubnova. I'm from France. I'm 27 years old and I'm aerial acrobat on the Straps. I'm very excited to be the part of this festival. This is my first circus festival. I feel a little nervous because it's probably the biggest goal of the 2025 for me. I'm back after the terrible injury of my left arm and that's a very special moment for me. I just want to feel safe and have fun at the same time, being on the high, being on the straps, being in front of the public. That's very, very, very cool for me. I'm so excited. Hola a todos, soy Sage Macaggi, il malabarista del Festival Internacional de Circo de Zaragoza. Mis expectativas por ese festival son muy altas. Es un festival a nivel mundial y estoy emocionadísimo y nerviosísimo. Espero que mi trabajo le gustaría al público y que le gustaría también a los jurados. Hola, mi nombre es Isabela Pesolano, formo parte del número de Cradle Act by Isabela and Ernesto y junto con mi compañero Ernesto estamos aquí en el segundo Festival Internacional de Circo de Zaragoza. Este es nuestro cuarto festival trabajando juntos y tenemos ya más de 8 años realizando este acto alrededor de todo el mundo. Hemos estado en Asia, América, Europa. Ahora mismo, hace un minuto, acabo de terminar mi acto y estoy hablando, así que por eso estoy llena de magnesio, pero bueno, salió todo bien. Que hoy era el ensayo general, el último, para estar listos para mañana el estreno. Y nos vemos, chao. Hola, yo soy Coral. Yo Alfredo y juntos somos Deadly Games. Bueno, estamos aquí en el recinto de Valdesparterra. Sí, terminamos nuestro ensayo general, el último porque mañana es la premier, ¿verdad? Sí, nos vemos. Muchísimas gracias, amigos, pioscos. Nosotros todos les esperamos el próximo año en el tercer
Festival Internacional de Circo de... Un aplauso a todos. Really nice, everybody, all the performers, orchestra, beautiful show, perfect timing, 45 minutes the first part, 45 minutes the second part, all good, all great. Thanks everyone. One applause. You know when you come in, so how about you the best? If everybody is doing something, come to me, okay? We do it personally. Ya estamos todos preparados. Quedan solamente 2 horas para comenzar el segundo Festival Internacional de Circo de Zaragoza. Así que pase y vea. ¡Yeah! ¡Showtime! Hoy estreno, estoy muy emocionado, vamos a ver lo que pasa, creo que vas a estar guay. Sofía. ¡Esas días! Y todo muy sencillo. Vanessa Belucen. Y Isabela y Ernesto. Sage Makaji. Selva Anboito. Estamos muy contentos. Mucho. Ya está, 2, ¿otra vez? Estamos muy contentos de haber podido debutar sin ningún percance después de tantas semanas de trabajo, tantas semanas de preparación, mucho sufrimiento, pero bueno, lo hemos conseguido debutar, estamos muy felices, los tres muy contentos del trabajo duro que hemos hecho para poder debutar y poder traer estos grandes artistas, estas grandes atracciones de todo el mundo que se dan cita aquí en una de las grandes capitales de España, que es Zaragoza, y estamos muy felices de poder debutar este segundo gran festival del circo de Zaragoza. Muy bien. Claudio, ¿cómo estás? Cansado. ¿Cansado? Mañana 3 shows. 3 shows. Y pasado otros 3. ¿Tu culo está bien? No. ¿No? No. Bueno, no pasa nada, lo arreglaremos.
premio es el premio especial de la Casa de... My name is Matthew LaPlante. I'm originally from Canada. I live in America. And then I have a company called Showtime Solution. And it's a casting agency, and I look for talent all around the world. I'm impressed about this show. It's absolutely wonderful, amazing. I keep congratulating Ricardo about it. I'm impressed, really. My name is Denek Polach. We are coming from Germany and Czech Republic, and we are having a Christmas show in Germany called Flick Flack. We was very impressed. We enjoyed to watch every act. There's a lot of different qualities, different talents, so it was a pleasure to watch it, and we are happy to be here. Siguiente bronce lo entrega Tony García y de Río Utrilla y es para... Sí, me llamo Thierry Utrilla. Fui el director del Moulin Rouge, de la escena del Moulin Rouge durante 45 años. Y me alegré de venir aquí porque el show es tan increíble. Porque las producciones Rossi Showtime han hecho un espectáculo increíble, increíble. Victoria Bufnova, Hola, soy William Giribaldi, soy codirector del Circo Histórico Raluí. Ahí estoy honrado de estar aquí en el segundo Festival del Circo Internacional de Zaragoza. La segunda plata la entrega William Giribaldi y es para... El show es brutal, es un nivel muy alto, hay artistas que ya había tenido la posibilidad de ver en otros festivales y también alguna bonita sorpresa, otros que no había visto antes y me han sorprendido gratamente, y esto es lo bonito de los festivales, ¿no? Poder conocer a nuevos talentos. Secrets of my soul! My name is Christian Christoph. I come from Budapest, Hungary. I'm an artist, a producer, and also the technical director of the Monte Carlo Circus Festival. Y el payaso paturro de oro es para... I think the show has a wonderful selection. I can tell that it's been selected with a lot of heart and soul by people who really know the profession. So I think the Brossi brothers have done an excellent job with the selection and made us a very difficult job in selecting the winners for tonight. Les esperamos a todos el año que viene en el tercer Festival Internacional de Circo de